Lo que pasó el día de hoy hace unas horas en Bengasi, Libia, fue una verdadera locura. Mirko Cuello, el argentino de Santa Fe, acaba de noquear en 2 rounds al mexicano Sergio Ríos y se coronó campeón interino pluma de la AMB. Sí, escuchaste bien, en tan solo 2 rounds, frente a la mirada del mismísimo Mike Tyson, que se veía con una cara de pocos amigos. Pero el mexicano estaba invicto, tenía más experiencia profesional que el propio Mirko Cuello, porque tenía 19 peleas y ninguna derrota. Además, era de guardia zurda, pero ahora Mike va a recordar el nombre de este boxeador, porque te aseguro que en un par de peleas más, todos van a reconocer a este joven boxeador como uno de los mejores de la división. Es más, el propio Nick Ball, el campeón regular de la división, prefirió evitarlo para ir por Sam Goodman, reconociendo evidentemente el peligro que significa este argentino que todavía pocos conocen, y que muy pronto también lo podemos ver enfrentando al Pantera Neri o al Divino Espinosa. Y es que Mirko solo tiene 24 años, y esto se traduce en que recién va a entrar en su prime. Le falta mucho por mejorar, pero en esta pelea lució como un boxeador con muchísima más experiencia de lo que dice su récord. Si bien viene de una carrera amateur de élite, no tenía tanta experiencia profesional como el mexicano, aunque eso sí, en su récord tiene 2 victorias contra 2 rivales peligrosísimos como Rudy García y Cristian Olivo, que venció recientemente. Principalmente esa última pelea fue la que me hizo reconocerlo como uno de los prospectos más peligrosos de toda esta división, y con esta última pelea solo lo ha confirmado, a pesar de que su récord parezca de poca experiencia porque solo tenía 15 victorias previo a esta pelea, aunque tenía 12 knockouts, lo que se traduce en un 80% de knockouts, y ese poder de pegada lo conocería esta noche el mexicano. Y es que suena la campana y Cuello sale de inmediato a imponer su plan, pero no a fuerza bruta sino con fintas, solo suelta un jab de control, y ya tenía el control del centro del ring, mandando hacia atrás al mexicano que intentaba mantener la distancia, pero las intenciones de noquear de Mirko se vieron apenas a los 30 segundos de esta pelea, donde como si es que fuera un francotirador sacó un balazo de derecha que tocó a Ríos, pero no le pegó de lleno, ya que lo agarró justo cuando iba para atrás. Todavía no le tenía medido tan bien el tiempo, pero fíjate bien en este golpe porque será muy importante para más adelante. Aunque el mexicano trató de pelear a su ritmo, intentó hacer una batalla de jabs boxeando desde afuera, pero se veía que había una gran diferencia de velocidad y control de tiempos, ya que Mirko impactó de lleno. Yo creo que desde ahí Ríos debía reconocer que en ese duelo de jabs de boxeo técnico no podía ganar y debía hacer una pelea más física, más ofensiva, pero él continuó boxeando con el boxeador, tratando de encontrar un espacio para un contragolpe perfecto, un espacio que encontró segundos después luego de quitarse un tremendo volado, pero justo dio en la guardia de Mirko, que estaba con el modo bestia activado, estaba muy veloz de reflejos y vio sus intenciones a kilómetros de distancia. Para el último minuto de este round ya había establecido su jab, y con un boxeador con esa pegada, eso solo quiere decir que estás acabado, porque establecer el jab significa que te entienden, significa que ya lo descifraron. Pero Ríos, quizá por la falta de experiencia, continuó con el mismo plan de pelea, y en los últimos segundos, ¡bam!, le entró el derechazo del principio, como si es que fuera un misil teledirigido. Pero esta vez con el tiempo perfecto, justo cuando el mexicano tenía el peso en el pie delantero y se fue a la lona. Ríos fue salvado por la campana, pero este primer round solo había sido un mero calentamiento para Mirko, ya que en el segundo round empezó la demolición, una demolición digna de un fuera de serie. Y es que Cuello entra como si es que Ríos no quisiera compartirle el asado y le repartió unos bifes en forma de power jabs desde el segundo 20. El mexicano no estaba cambiando de plan, intentó repetir la misma fórmula esperando un resultado diferente, y 8 segundos después recibe una doble derecha al estilo de Manny Pacquiao. Y déjame decirte que para conectar esa doble derecha se tiene que tener mucha velocidad de manos, porque ocurre en una fracción de segundos donde Mirko tiene que golpear, sacar la mano y volver a golpear. Segundos después lo agarra con un gancho con el tiempo perfecto, justo cuando Ríos sacaba su jab, lo que nos confirmaba que el argentino tenía medido perfectamente el tiempo del mexicano. Hasta ese punto, si no me equivoco, Ríos no pudo conectar ningún golpe limpio, pero empezó a usar un poco más de laterales. Un punto débil de Mirko que noté en sus anteriores peleas es que a veces le pasa lo mismo que a Morrell, se cierra en su guardia y se queda plantado en el centro del ring con el objetivo de mantener la presión, pero en ese transcurso se come algunos golpes, y acá en esta pelea le volvió a pasar. Me parece que lo correcto hubiese sido sacrificar esa posición ofensiva para salir menos castigado, y el mexicano conectó buenos golpes al cuerpo y arriba, unos golpes que en su pelea contra Olivos fueron su kriptonita, le hicieron mucho daño.
En ese sentido volvió a cometer el mismo error, pero al último minuto Mirko ya no volvió a cometer ese error. El mexicano seguía intentando contragolpear y Mirko en este momento sacó un movimiento de lujo, finta con la derecha y el mexicano busca atrapar el golpe, pero cae en la trampa, ya que Cuello había trabajado ese recto de derecha desde el principio. Y el argentino saca un power jab luego de apalancarse del pie trasero con un salto. Este es un gesto técnico que solo dominan boxeadores de élite. Por ejemplo, se lo vemos repetidamente a Terence Crawford haciéndolo mucho. De hecho, abusa de este movimiento. También lo hace Bam Rodríguez y, por ejemplo, también lo hizo Murtazaev cuando mandó a la lona por tercera vez a Tim Tszyu. Es una combinación de recto y jab muy difícil de manejar, porque todo se hace en una fracción de segundos cuando él está casi en el aire, y si es que lo contragolpeaban ahí en pleno vuelo saldría muy dañado, pero tenía medido el tiempo y el mexicano tampoco estaba cambiando de plan, así que no había ningún problema. El mexicano Sergio Ríos fue muy valiente a pesar de ser dominado en todas las dimensiones del boxeo. Se puso de pie, quiso seguir peleando, pero Mirko, como si estuviera jugando un Disputed, seleccionó con qué golpe finalizarlo y eligió el golpe más mexicano posible, el gancho al hígado. Un gancho al hígado que rompió los sueños de Ríos. No pudo convertirse en campeón interino y entendió que en el boxeo hay niveles. Y Mike Tyson ya luce más feliz manteniendo con palmada su posición de alfa junto a los libios millonarios. Mirko se convirtió en el nuevo campeón interino pluma de la AMB, en una presentación donde su boxeo fue muy al estilo mexicano, mientras que Ríos boxeó más como un estadounidense, siendo él de escuela mexicana. Me parece que le tuvo demasiado respeto al argentino y debía cambiar de plan. La verdad, me quedé un poco decepcionado con su presentación, porque si bien en el video de a principios de mes del calendario de boxeo del mes de agosto mencioné que era una pelea donde él no era favorito y además que no había sido probado, pensé que iba a ser una presentación más digna, pero eso sí, no era un mal rival. Y menciono esto porque he visto que algunos están comentando que era malísimo, pero eso es no saber de boxeo, porque con todo respeto, una cosa es lograr un invicto contra los prospectos argentinos que tienen un buen nivel, pero el nivel de los prospectos mexicanos, principalmente en estas divisiones, está unos escalones por arriba, y es que de la división ligera o para abajo hacerse un nombre contra otros contendientes mexicanos es toda una carnicería. Hasta el rankeado número 100 mexicano tiene un buen nivel. Recuerden que, por ejemplo, el Divino Espinosa se hizo famoso así, lo llevaron de carnada y sorprendió al campeón mundial y oro olímpico Robeisy Ramírez, y ahora es una completa máquina. Está en la misma división que Mirko Cuello y para mí es el número 1 de esta división actualmente, pero eso nos demuestra que no sería correcto decir que enfrentó a un bulto. Simplemente Mirko fue mejor que Sergio Ríos y es un potencial talento, y te lo digo yo que no digo eso de muchos prospectos que comentamos. Ahora, por obvias razones no es perfecto. Para empezar, la perfección no existe y ya describimos un problema de Mirko. Me hubiese gustado que la pelea durase un poco más para tener una evaluación más completa, pero eso será para su siguiente pelea, ya que en la AMB está rankeado número 1 y ahora es campeón interino, pero a mi forma de ver yo lo considero dentro de toda la división, si es que consideramos todos los organismos, en un top 10 o tal vez top 9. Ha superado pruebas dificilísimas porque Olivo y Rudy García eran peligrosísimos, pero sería una pelea muy difícil para cualquiera contra el top 10. Y si nos vamos al top 5, no lo vería como favorito contra la mayoría de ellos. Ahora, en los rankings de BoxRec sale como número 15, creo que lo están poniendo un poco abajo, pero seguramente cuando se actualice va a subir al número 12 o tal vez 11. Pero como les digo, estén atentos con este boxeador porque seguramente luego de que Nick Ball venza a Sam Goodman, sí, porque lo va a vencer, él va a tener que enfrentarlo. Nick Ball no va a poder huir más, ya que además esa excusa de enfrentar a Naoya Inoue ya no existe porque Naoya se va a enfrentar a Nakatani. Por lo menos le queda un año y medio más en la división del peso super gallo. Entonces vamos a ver esa pelea del británico Nick Ball contra el argentino Mirko Cuello, y los argentinos entenderán por qué esta pelea es tan importante. Te aseguro que será una estrella a nivel mundial, así que estén atentos con la carrera de este joven boxeador. Nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.